Hola, hola, muy buenas noches. Bienvenidos sean todos a este segundo día de la segunda etapa de webinars ACL del mes de julio. Esta noche tenemos la participación del ingeniero José Luis Jaramillo Puente, que nos trae el tema de aspectos tributarios de la Ley de Apoyo Humanitario. José Luis Jaramillo es ingeniero en negocios y comercio internacional por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Es especialista en tributación. Cuenta con 19 años de experiencia en el campo financiero, contable y tributario. Es exfuncionario del Servicio de Rentas Internas, Jefaturas de Auditoría, Gestión, Herencias y Servicios. Entre su experiencia profesional cuenta con lo siguiente: es asesor tributario de empresas privadas, nacionales e internacionales, consultor de estudios jurídicos sobre temas de impugnaciones tributarias, fundador y gerente de la empresa Gestión Tributaria 2005, fundador y gerente de la empresa Premium Flowers en el 2014, fundador y gerente de la empresa Discounts, analista de procesos y especialista en reclamos administrativos y recursos administrativos y tributarios. Es especialista en implementación de departamentos financieros y estructuración de procesos. Con esto les dejo con el ingeniero José Luis. Bienvenido, José Luis. Muchísimas gracias. Buenas noches a todos. Quisiera saber que tengo buen retorno en el audio, si es que me escuchan todos para... Muy bien. Sí, perfecto. Sí, muy buenas noches. Gracias por la presencia, por la conexión de todos ustedes. Hemos querido destacar ciertos aspectos tributarios que contempla la ley de régimen, la ley de apoyo humanitario. Si es que podemos dar ya inicio al proceso, quisiera entrar ya en materia para compartir las pantallas o la pantalla de diapositivas, sin antes agradecer a la empresa ACL por la invitación que gustosamente estoy cumpliendo en este momento. Perfecto, vamos a arrancar. Estamos ahorita observando el título de la presentación. Solamente quiero revisar un poquito el asunto de mi configuración, porque no puedo mirarme en este sentido, y ya me doy un segundito. Dame un segundito y estoy acá. José Luis, y mientras tanto quiero indicarles también a nuestros participantes, si les tienen alguna pregunta, por favor pueden hacerlo en el chat y podemos ir respondiendo sus preguntas de acuerdo pues con el webinar. Perfecto, estoy en el punto en el que quería ya. A ver, vamos a, nosotros hemos resumido todos los aspectos como yo ya había informado y les había manifestado, dentro de los cuales vamos a iniciar con un preámbulo. La Ley Orgánica de Apoyo Humanitario para combatir la crisis sanitaria derivada del COVID, LOA, como se le ha nombrado, fue aprobada con fecha 22 de junio de este año 2020. Dentro de la estructura de esta empresa, de esta ley, están identificados por ámbitos, y su legislación tiene ámbitos dentro del sector, en este caso, inmobiliario, que es con el que nosotros vamos a arrancar, y que está el aspecto del inquilinato. Lo que establece esto es que durante la vigencia del estado de excepción, hasta 60 días de su finalización, no se podrá ejecutar desahucios a los arrendamientos de bienes inmuebles, sean estos de viviendas o de locales comerciales. Lo anterior no podrá ser aplicable si es que los propietarios de los arriendos de locales comerciales pertenecen a un grupo prioritario, o el canon de arrendamiento de subsistencia sea su única fuente de ingreso. Ahora, dentro del análisis que nosotros hemos hecho, en cierta forma, los beneficiarios, si bien es cierto, han sido los inquilinos,
Todos hemos escuchado en este tiempo que no salgan de su casa, etcétera. Pero hay personas como este sector que se ve tributariamente afectado al no recibir su ingreso fuente, sea este principal, prioritario, o sea solamente una parte de ello. Pero los beneficiarios en este sentido sí fueron los inquilinos al recibir este apoyo que establece esta ley. También se ve afectado en este sentido el Estado, porque los locales comerciales, si es que nosotros tenemos conocimiento del asunto, graban IVA. El IVA no fue diferido por él, o no fue perdonado, si es que así se puede llamar, por el Servicio de Rentas Internas, pero dejó de recibir una cantidad importante por concepto de arrendamiento de este tipo de rubros, ¿sí? Luego nosotros vamos a pasar inmediatamente al ámbito financiero. Dentro del ámbito financiero, nosotros podemos observar en la diapositiva que dice que a partir de la promulgación de la ley, las entidades del sistema financiero ofrecerán... José Luis. Sí, dime... no se... ¿Aló? No se ve la diapositiva, que dejar de compartir y volver a compartir con la diapositiva. A ver, dame un segundito. Voy a volver a compartir. Confírmame si estamos ahí. Listo, ahí está bien. Ya, vamos. ¿El anterior tampoco se miró? Ya. No se miró el anterior. Bueno, en el ámbito financiero, a partir de la promulgación de la ley, las entidades del Sistema Financiero Nacional ofrecieron o tendrían que ofrecer líneas de crédito rápido y desembolsos que incluyan condiciones especiales, tales como periodos de gracia, amplios plazos de pago y tasa de interés. Pero si es que nosotros analizamos y hemos visto que la banca privada está muy limitada en el sentido de la aplicación de esta ley, y mucho más la pública, porque en realidad la banca pública carece de fondos en este momento, y hemos visto que no se está cumpliendo con esta disposición, ya que no tienen recursos, han puesto una serie de requisitos que yo personalmente, desde el área que vengo asesorando, lo veo realmente como a veces hasta irrisorios en este sentido, porque a un contribuyente o a un cliente o a una persona que intente beneficiarse de ello, lo que hacen, te estoy hablando de negocios básicos que quieren reactivarse, le piden un flujo de caja proyectado para 3 negocios, para 3 años, le piden planes de cuentas, les piden un plan de negocios, que eso son temas que en realidad maneja directamente empresas que ya están legalmente constituidas como personas jurídicas, ¿no? Pero si vamos a hacer el análisis de la mayor de las actividades económicas, estamos hablando de que están quebradas tiendas, carnicerías, supermercados pequeños, vulcanizadoras, y todo ese tipo de negocios que no manejan este tipo de recursos ni este tipo de información. Y para ello, ¿quiénes se han visto beneficiados nuevamente de esta situación? Considero que ellos son las empresas medianas y grandes que pueden obtener este tipo de información de acuerdo a sus medidas o a sus herramientas informáticas que puedan manejar. No se da, o yo le veo que esta aplicación no tiene futuro en este sentido. Pero, bueno, forma parte de este asunto, entonces entre nosotros estaría el tratar de ver la forma de aplicar. Otro tema de la ley de apoyo humanitario importante es el ámbito de matriculación vehicular. La mayoría de nosotros sabemos que este impuesto de matriculación vehicular también es manejado por el Servicio de Rentas Internas, pero también existen tributos adicionales a la matriculación vehicular, como estamos hablando de las tasas de rodaje, de las tasas en sí de matriculación vehicular, tomando en cuenta que los tributos se componen de intereses, contribuciones y tasas especiales de mejoras.
Entonces, no solamente la administración tributaria, en este caso, Servicio de Rentas Internas como tal, deja de recibir importantes aportes en este sentido, sino también la Agencia Nacional de Tránsito o, dependiendo de la ciudad en la que nos encontremos, si han designado a otros órganos competentes para que puedan realizar esa gestión, pero aparte también el municipio, ya que el municipio tiene que cobrar o cobra en este sentido la tasa del rodaje, formando parte de un tributo, ¿no? Esta parte en el ámbito tributario también establece que una vez culminado el estado de excepción, todas las coordinaciones tendrán que reprogramar o recalendarizar la matriculación de vehículos y sobre todo ponerse de acuerdo con el Servicio de Rentas Internas a fin de que se dé cumplimiento con este mandato. No sé si me ayudan de parte de ustedes, si vamos haciendo las preguntas al final, yo hablo de corrido, o después de cada ámbito podemos ir solventando las preguntas, como ustedes me indiquen, por favor. Sí, José Luis, en cuanto tenga yo preguntas, te las hago saber, por favor. En este momento ya, no. Perfecto, muchas gracias. Ya. Ok. Ya, entonces nos habíamos quedado en que culminado todo este plazo, las entidades de control tendrán que reprogramar pagos y calendarización. Ahora vamos a hablar sobre el punto 4, que es el ámbito para apoyar la sostenibilidad de empleo y reformas al Código de Trabajo. En este caso es un campo bastante amplio, pero he querido tocar los puntos más importantes que afecten directamente en sí a la parte tributaria de la ley, porque esto conlleva otro tema de discusión que en realidad es bastante extenso. Entonces, dentro de los puntos que yo he podido destacar, es que los empleadores y trabajadores podrán poner la celebración de acuerdos laborales que modifiquen las condiciones económicas de la relación laboral, con la finalidad de preservar las fuentes de empleo y garantizar la estabilidad de los trabajadores. Ante esto, nosotros podemos observar que la posición en sí de esta ley es netamente preservar el trabajo, pero no hemos optado por unas medidas que sean bilaterales, tanto al empleado como al empleador, inobservando en realidad la capacidad contributiva y existiendo un detrimento del ingreso del empleado. Ha tenido que hacer, si es que se puede llamar así, malabares para poder pagar los sueldos a los empleados durante todos estos meses, aparte de que exista el acuerdo laboral. Pero tenemos que tomar en cuenta que si el empleado no acepta el acuerdo laboral, el empleador tendría que presentar estados financieros, no solamente al trabajador, sino también a las entidades de control, para poder de esta manera demostrar que en realidad fue afectada la capacidad contributiva del empleador. Claro que tenemos que tomar en cuenta que muchas empresas aprovecharon de esta situación como para poder despedir los empleados más antiguos sin pagar liquidaciones correspondientes, no pagar los beneficios de ley que habrían tenido que pagar si es que estábamos en un periodo normal y si no fue una etapa de emergencia. Hay de todo en este tema, pero la ley se centra básicamente en la protección del empleado. De hecho, en este ámbito existe en la ley una parte que protege el patrimonio en sí de la empresa. Es decir, si el accionista o el dueño de una empresa pretende de una u otra manera trasladar dividendos o trasladar utilidades no declaradas o trasladar ciertos patrimonios a nombre de los mismos accionistas con el fin de precautelar el patrimonio propio de la empresa, ellos pueden ser sancionados con una quiebra fraudulenta y los acuerdos no serán respetados por parte de las entidades de control. Eso es en el punto de lo laboral. Ahora vamos a revisar. Dentro de este mismo ámbito, estamos revisando que
La mayoría de los trabajadores dice que serán obligados, aún para aquellos trabajadores que no suscriban los contratos con los empleadores. Esto habla de que el empleador podría dar una liquidación a su empleado, obviamente amparándose en este tipo de artículos. Dentro de esto también, y ya cambiando de punto, saliendo un poquito ya de lo laboral, tenemos que hay un concordato preventivo excepcional y medidas para la gestión de obligaciones. ¿Por qué le puse justamente después a este aspecto de la empresa? Porque lo que habla es de que si la empresa de cierta forma no puede recuperar las acreencias comerciales, empresa me refiero a la que está estipulada en el artículo 98 de la Ley de Régimen Tributario, que habla ya de empresas legalmente constituidas, clubes deportivos, en sí personería jurídica en su mayoría. Aquí dentro de este artículo, al revisar nosotros, vemos que está detallado incluso si es que tenemos acreditaciones, obligaciones con terceros, estas se podrían negociar con la empresa. Si es que la empresa se declararía de una u otra manera en una quiebra o no podría ya hacer los pagos, existen facilidades de pago para estos acreedores siempre y cuando las dos partes estén de acuerdo. En el caso de que estas dos partes no estén de acuerdo, se tendría que entrar a un régimen de mediación. Si el régimen de mediación tampoco surte efecto, ellos tienen, o en este caso los empleadores, ahí sí hablo de un beneficio para ellos, hasta 3 años para poder realizar una negociación con sus adquirentes o con sus acreedores y convocar a esta conciliación con todos ellos y que todos ellos estén de acuerdo. Pero nosotros no estamos analizando, o en esta promulgación de la ley, no se analizó en realidad la capacidad contributiva de la empresa. Es decir, como apoyo logístico, se debieron guiar con un sector empresarial para poder establecer que todas estas disposiciones se las hagan de acuerdo al patrimonio que mantenga una empresa, porque sería lo más lógico. No nos olvidemos que la ley de régimen tributario interno y la Constitución establecen la capacidad contributiva. Dentro de la capacidad contributiva no consta únicamente la capacidad de impuestos que yo tengo por pagar, sino también de mis acreedores, de mis proveedores. Y si yo no tuve el dinero en este sentido para poder realizar mis ventas y tampoco para poder pagarles de sus productos, entonces me resulta un poco ilógico y desconcertante que se haya creado algo como declarar a una empresa en quiebra si es que yo no puedo pagarle, si es que no tenemos todavía una reactivación normal. Esta ley, como les indiqué en el inicio, salió publicada el 22 de junio, pero no por el hecho de la publicación de esta ley quiere decir que yo mañana voy a abrir mi negocio y que pasado mañana mis cuentas por cobrar van a estar efectivas. Es decir, hasta ahora no vemos una reactivación real en las empresas que nosotros asesoramos, pese a que en el cantón donde yo me encuentro y en la ciudad de Quito también, que se demoraron un poco más, apenas vamos alrededor de un mes en la reactivación, entre comillas, del semáforo amarillo, pero no hemos podido tener una libertad de movilización. Al no tener una libertad de movilización o de poder sacar mi vehículo un día, al otro día no, y todas las restricciones de movilidad que hemos tenido nosotros, yo no creo que todavía sea conveniente ni prudente hablar de una reactivación como tal. Por lo tanto, dentro de ello, el Servicio de Rentas Internas, las entidades de control y todas las empresas que se encargan del sector económico deberían tomar otro tipo de medidas para el sector, tanto empresarial como para el sector laboral, porque son medidas que parece que fueran hechas al apuro. Luego de analizar este punto y dentro de las disposiciones generales que tiene esta ley, ahí habla ya un poco más de materia tributaria, en la que se establece
que los sujetos pasivos del impuesto a la renta podrán realizar anticipos voluntarios a favor del fisco. Los intereses dice que se reconocerán a favor del contribuyente calculados desde la fecha en que realizó el pago hasta la fecha de vencimiento de la obligación tributaria. Es decir, si es que yo decido ahorita, con la capacidad contributiva que tengo, hacer un aporte de anticipo de impuesto a la renta, que para esta situación ya no fue obligatorio, sino que es voluntario, el Servicio de Rentas Internas me pagará el impuesto que esté aprobado por el Banco Central del Ecuador. Pero también resulta incoherente el pedir anticipo de tributos en este momento en el cual casi todas las empresas se encuentran, nos encontramos en una recesión total. No me parece tampoco coherente. Dentro de estas mismas disposiciones transitorias, por fin hemos visto que los contribuyentes que solicitaron las facilidades de pago con la remisión de las obligaciones fiscales que fueron referidas en la Ley Orgánica de Fomento Productivo, manifiesta que desde el 1 de enero del 2020 a la fecha de publicación de esta ley, si ellos se atrasaron o nos atrasamos en 2 o más cuotas, dicha falta de pago no se considerará como incumplimiento. El contribuyente deberá pagar el total de lo adeudado hasta el mes de septiembre del 2020. No establece tampoco un día, pero entendería que tendría que ser de acuerdo al 9º dígito del RUC. Ahondando un poco en el tema de la Ley de Fomento Productivo, existió una ley de remisión en el año 2008, a eso se refiere la Ley de Fomento Productivo, en la que los contribuyentes exoneraron el pago de sus intereses, multas y recargos de obligaciones que hayan tenido pendientes hasta el mes de abril. Eso quiere decir que muchos de los contribuyentes que se encontraban con juicios tributarios o con procesos determinativos de la administración tributaria pudieron tomar la decisión de decir, bueno, yo en este momento he decidido pagar el capital diferible hasta 24 meses sin que me cobren intereses, multas ni recargos. Tampoco me iban a cobrar el 20% de la cuota inicial como se lo hace en una facilidad normal. Por eso esta ley de fomento productivo fue una ley de carácter ordinario y especial. Pero también manifestaba, como el resto de las facilidades cuando son normales, que si un contribuyente se retrasa 2 o más cuotas, el Servicio de Rentas Internas de oficio podría haber o puede retirar dichas facilidades. Todo esto sí sucedió desde la fecha en la que se emitió esta resolución. Existen varios posts de mi parte en los que manifiestan esta inconformidad, ya que la buena noticia le dieron a los contribuyentes recién el 22 de junio cuando publicaron la ley. Pero ¿qué pasa con los contribuyentes que ya no pudieron pagar? Que el Servicio de Rentas Internas ya les llamó a decirles que sus facilidades se encontraban reversadas. Eso no me parece a mí realmente lógico. Pero esta determinación o esta disposición transitoria lo que establece que todas las que inclusive hayan sido reversadas tendrán que volver a su carácter normal y que lo retrasado sí podrían pagarlo hasta el mes de septiembre del año 2020. Otro tema es que nosotros no sabemos si hasta septiembre del año 2020 los contribuyentes vayan a poder cumplir con esta disposición. Esperemos que se pueda tener ciertas reformas al asunto de facilidades de pago de procesos anteriores. Otro tema que me llama muchísimo la atención dentro del asunto de facilidades de pago es que solamente hace referencia a las facilidades de pago que fueron emitidas dentro de la Ley Orgánica de Fomento Productivo. ¿Y qué pasa con las facilidades de pago de los contribuyentes que no presentaron en la Ley de Fomento Productivo? ¿Acaso ellos no están afectados con esta recesión? ¿Acaso ellos no están o no son parte de la emergencia nacional? Es un tema que también deja muchísimo a la duda, ya que si no se firmó entre
agosto y diciembre del 2018 la facilidad de pago, estaría fuera de este procedimiento. Si se firmó ya en enero, no estaría dentro de este beneficio, pese a que estos contribuyentes estarían pagando una facilidad de pago, inclusive con intereses, multas y recargos, pero ellos no son beneficiarios a un plazo o a una prórroga. Hablando de la ley de fomento productivo, también es importante analizar que existió un plan de pagos excepcional a contribuyentes que tenían obligaciones con impuestos retenidos, lo cual dentro de un procedimiento o dentro de un proceso normal no es permitido por la ley. Así que muchas personas que tenían deudas de retenciones o tenían deuda de IVAs no pagados pudieron acogerse a este plan excepcional según lo que rezaba la ley de fomento productivo. Y estos contribuyentes, según la diapositiva que estamos mirando en este momento, pueden acogerse a otro plan excepcional por el capital que estén adeudando, que no sea superior a los 12 meses de plazo. Pero es importante también recalcar en este sentido de que estos contribuyentes más bien fueron ya beneficiados no solamente con la exención de intereses, multas y recargos, sino también de que les entregaron un beneficio que la ley orgánica de régimen tributario y el código tributario no lo contempla. Entonces, por la parte de la capacidad contributiva, considero que está bien, pero también considero que todas las personas que hayan tenido afección tributaria demostrable en este sentido, inclusive los contribuyentes que no tengan facilidades de pago dentro de la ley orgánica de remisión de fomento productivo, deberíamos ser beneficiarios de este rubro. Sí, ante ello, también podemos hablar dentro de este mismo aspecto, me manifiesta que el Estado garantizará la apertura de nuevos emprendimientos sin ningún tipo de requisito, para lo cual los gobiernos autónomos descentralizados, así como cualquier otra entidad pública que necesite permisos, van a esperar 120 días en la suspensión de la habilitación de este permiso. También establece que se dispondrá la suspensión de revisiones tales como las comisarías para que los nuevos emprendimientos funcionen. Dentro de este tema de los nuevos emprendimientos, entre comillas, que no se podrían dar, porque para tener un emprendimiento nosotros necesitamos primero hacer la adquisición de materia prima o productos, y mientras la restricción vehicular se encuentre activa, va a ser realmente complicado. Ahora tenemos que esperar a que el Servicio de Rentas Internas, mediante resolución, establezca las disposiciones necesarias para nosotros poder saber, o para que nos emita un reglamento en el cual nosotros podamos saber qué hacer o qué acatar, de acuerdo si es que se va a hacer de oficio o si es que va a ser vía solicitud. Si tienen alguna pregunta hasta aquí, por favor. No tenemos preguntas. Ya. Otro tema importante dentro de la ley orgánica de la ley orgánica humanitaria es que establece nuevos rubros de gastos como para nosotros poder tomarlos en cuenta en el documento, en el impuesto a la renta del 2020 y del 2021, que se incluye como gasto personal el rubro de turismo. Pero el tema de la traba de este gasto personal de turismo para el 2020 y 2021 es que no se llega a modificar de ninguna manera la base imponible de la declaración, que en la fórmula establece que es el 1.3 veces de la fracción básica que esté vigente para cada año. Es decir, en este año son 11.315,
a ese rubro yo tengo que multiplicarle por 1.3 veces y me da un valor X, que no puedo ahorita calcularlo, pero que es de 15,000 y pico de dólares. Pero de este rubro yo tengo que dividir al 25% entre salud, alimentación, educación, vivienda y vestimenta. Pero ninguna de ellas puede superar el 25% a excepción del tema de salud. Pero sumadas, todas ellas no pueden superar el 1.3% de la fracción básica. Entonces, ¿cuál es el beneficio que en realidad estarían otorgando? Simplemente el poner un gasto adicional como un beneficio tributario, pero que no pueda ser modificado en su totalidad. Para ser un poco más claro, lo que dice es que si yo tengo 15,000 y pico de dólares para poder ponerlos como gastos personales en mi declaración de impuesto a la renta, primero, esto no beneficia a las empresas, porque las empresas no pueden deducir gasto personal. Y segundo, que tendría que simplemente dejar de gastar en alimentación para poder gastar en turismo, o dejar de gastar en salud para gastar en turismo, o dejar de incluir ciertas facturas que tenga de los rubros que ya hablé para poder incluir las del gasto de turismo. Entonces, no existe un beneficio realmente un beneficio realmente importante para el contribuyente dentro de la toma de estas decisiones. Y dentro del plazo de 10 días, contados a partir de la entrada de vigencia de la presente ley, el Consejo Directivo del IES tendría que emitir la normativa necesaria para que permita garantizar la suspensión y refinanciación de las cuotas que estén vigentes en el tema de préstamos hipotecarios de los afiliados, jubilados y beneficiarios de Montepío y Seguridad Social. También se suspenderá el cobro de préstamos hipotecarios y se establecerán mecanismos de refinanciamiento respecto de los meses de marzo, abril, mayo y junio del 2020 a los afiliados, jubilados o beneficiarios de Montepío que con motivo de esta crisis sanitaria hubieran perdido su empleo o se haya visto reducida su capacidad de pago. Dentro de ello, estamos nuevamente hablando de la reducción de capacidad de pago y hago énfasis nuevamente en que esta reducción de capacidad de pago está contemplada en la ley y se llama detrimento de la capacidad de pago. Es decir, si todos hemos sido afectados en nuestra capacidad de pago, porque simplemente ciertos sectores están siendo beneficiados de hecho. Durante todo el tiempo que dure la emergencia sanitaria y por 180 días adicionales quedarán suspendidos todos los procesos coactivos que a la fecha de la declaración del estado de excepción se hayan instaurado o se encontraren ejecutando en trámite en las instituciones públicas de conformidad con la ley. Ahora, esto tampoco es cierto. ¿Qué es lo que sucedió con el Servicio de Rentas Internas durante todo este periodo? Y también yo lo publiqué en algunos posts. Yo tengo notificaciones en este momento de varios clientes que empiezan desde el 20 de marzo para ser efectivas. Entonces, ¿a qué se refería en sí la suspensión de términos y plazos manifestados por el Servicio de Rentas Internas? Son preguntas que todavía se quedan inconclusas para las personas que estamos manejando la parte del sector tributario. Existen liquidaciones de pago y órdenes de determinación que se encuentran vigentes en este momento, emitidas por el Servicio de Rentas Internas en plena emergencia sanitaria. Y nos enteramos de que si hemos tenido beneficios o si hemos tenido ahorita facilidad para poder manejar esta información, pero recién nos enteramos del 22 de junio. Muchos de nosotros, ya recurrimos a ciertos aspectos económicos para dar cumplimiento con las notificaciones que se nos realizaron. En sí, estimados participantes, ese sería básicamente un resumen bastante detallado de la parte tributaria que contiene la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario emitida por el COVID. Ahora esperaría si es que tienen alguna pregunta para solventarla, por favor.
Gracias, José Luis. A ver, tenemos, me dicen los plazos se los puede solicitar en línea. Los plazos, dependiendo de qué. Plazos en facilidades de pago, plazos en... ¿qué tipo de plazos los podemos solicitar en línea? A ver, esperemos a nuestro amigo Ronnie Mera, por favor, que nos hizo la pregunta. Facilidades de pago, me dice. Ya, las facilidades de pago se las puede solicitar sin ningún problema, tomando en cuenta que el Servicio de Rentas Internas ya dejó, o más bien reanudó sus términos y plazos desde el 16 de junio. Es decir, todos los procesos que fueron emitidos desde el 20 de marzo, desde el 16 de marzo exactamente en adelante, entran en vigencia a contar el plazo desde el 16 de junio en adelante. Si es que nuestro compañero tiene esta situación y su deuda ya se volvió en firme, él podría solicitar los plazos o las facilidades de pago en línea. Pero no nos olvidemos que esta ley únicamente está haciendo referencia a facilidades de pago que hayan sido emitidas por la ley de fomento productivo de remisión, que es desde agosto hasta diciembre. Las nuevas facilidades de pago que otorguemos en este momento o que se otorguen en este momento tendrán interés, multa, recargo y adicionalmente a eso, sí solicito en línea, pero tengo que hacer un abono de mínimo el 20% para que estas facilidades puedan tener vigencia. Listo, José Luis, muchísimas gracias. Tenemos otra pregunta. ¿Hay un monto mínimo de valores pendientes para solicitar esta facilidad de pago? No, nuevamente repito, la solicitud de facilidades de pago es por el valor del capital que se mantenga actualmente. El beneficio que otorga la ley es para facilidades anteriores a diciembre del año 2018 y que se encuentren en vigencia a la fecha y que hayan incumplido 2 o más cuotas desde el 1 de enero del 2020 hasta el 22 de junio del 2020. Todas las facilidades que estén fuera de ese rango o que sean nuevas tienen que darse el tratamiento de una facilidad normal. Tampoco se podrán pedir facilidades de pago por impuestos directos o retenidos. Esa fue una ley excepcional que se emitió el año 2018. Listo, gracias. Tenemos otra pregunta. Con respecto, me dicen a las compañías, a ver, con respecto a los emprendimientos, ¿hay alguna resolución sobre el cobro de los impuestos a las nuevas compañías SAS? ¿Es decir, una remisión de impuestos por periodo para las compañías? A ver, las compañías SAS simplemente es un sistema que brinda una facilidad de creación. Ahora, el asunto de la compañía nos lleva mucho más allá del rubro o del monto de la constitución de la compañía, sino de la actividad a la cual esta compañía se vaya a dedicar. Y ahí nosotros más bien tendríamos que enfocarnos en el código de la producción o en el COPSI, ¿sí? Para revisar ahí si la actividad económica que va a realizar la compañía primero tenga que o se beneficie de los sectores estratégicos, o sea, la actividad de sectores estratégicos, y ver ahí si el tipo de actividad del contribuyente que va a crear en este momento sea el que está contemplado dentro de ese código. No existe absolutamente nada de exoneración de tributos para las nuevas compañías creadas en este sistema simplificado. El beneficio que tiene este sistema simplificado es que de pronto tienen responsabilidad limitada a los accionistas y que su trámite es mucho más fácil de realizarlo, pero ahí tienen que tributarlo de manera normal. Ahora también, habría que analizar si es que esta compañía creada en este sistema no formaría parte directamente del sector de microempresa, que es el famosísimo que ya salieron dos bases de datos de clientes. Ahora, las nuevas empresas se van a calificar directamente en el SRI. Hay que revisar si es que ese sector no le aplica directamente el catálogo de microempresa. Si es así, tendrán un régimen especial que sus declaraciones serán cada 6 meses, pero su pago de impuesto a la renta anual será el 2% de su ingreso bruto.
Ya, gracias. Nos dice Roxana que no está habilitada, no está activa en el portal del SRI y la opción de facilidades de pago. Sí, está habilitada. De hecho, yo acabo de presentar una hace un par de días. Ok. Nos preguntan, ¿está cuantificado la multa a empresas que hayan declarado fraudulentamente en quiebra? O sea, hayan partido dividendos. A ver, la multa para las empresas sería siempre primero el retiro de su carácter. No existe una cuantificación en la que te diga tienes que pagar 1.000, 2.000, 3.000 dólares, y no tendrán que ver el tipo del delito por el cual va a entrar la quiebra fraudulenta. En este caso, al ser una contravención, estaría sancionada por parte tributaria entre 60 y 3.000 dólares. Esa sería la multa dentro de ese rubro. Pero lo peor para esta empresa no es la multa, sino que tendrían que retirar, seguirles acciones penales por haber incumplido esta situación. Y la multa sería básicamente la cárcel, ¿no? Claro. Ok. En cuanto me dice Tatiana, ¿el contrato de emergencia es para empresas nuevas o para las que están en peligro de cerrar? El contrato de emergencia es para todas las empresas que hayan sido constituidas o que estén en funcionamiento durante la declaratoria de emergencia. Todas las empresas pueden ser beneficiarias de este contrato emergente. El contrato emergente obviamente tiene ciertos beneficios, como ya expliqué, que son tiempos por horas, tiempos limitados para el empleado y el empleado, pero todos son vigentes, independientemente de la creación. Listo. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta para el expositor? ¿Alguien más? ¿No? A ver, tenemos otra pregunta. ¿Qué tipo de emprendimientos son los que se pueden aperturar sin requisitos? A ver, la normativa no establece el tipo de emprendimiento, solo habla de nuevos emprendimientos. Y no es que se tengan que aperturar sin requisitos. Lo que está exonerando en este momento la ley es que los permisos de funcionamiento se posterguen por 120 días. Es decir, si yo para abrirme un restaurante necesito un permiso del ARCSA o necesito por otro tipo de negocio un permiso de funcionamiento, la patente municipal, etcétera, todo este tipo de permisos se van a postergar por 120 días, pero no es que no se tenga que cumplir los requisitos en lo posterior. Los requisitos que se deban cumplir en línea se tendrán que hacerlo. Es decir, si se lo quiere hacer como empresa o como personería jurídica, el requisito primero es calificarse dentro de cualquier tipo de empresa jurídica que se lo pueda hacer. Las notarías ya están abiertas, la constitución se la puede hacer en línea, el RUC se lo puede sacar en línea, entonces no es que vayamos a poder sacarlo sin ningún tipo de requisito. De pronto los permisos que sean un poco más operativos son los que tienen un plazo adicional de presentación. Eso nada más. Ya. Gracias, José Luis. Nos preguntan si en temas tributarios seguimos dentro de las fechas de emergencias sanitarias o esta ya fue levantada. A ver, no te escuché muy bien, por favor, Tatiana, ¿me repites? Ya, dentro de los términos del tributario, ¿seguimos en las fechas de emergencia sanitaria o ya fue levantada? Y si es así, ¿en qué fecha se levantó? A ver, nosotros tenemos y nos encontramos aún en emergencia sanitaria, pero la emergencia sanitaria no tiene nada que ver con las fechas de plazos y términos. Las fechas de plazos y términos fueron levantadas el 16 de junio del 2020. Es decir, desde ahí corren nuevamente las obligaciones que nosotros tenemos para con el Servicio de Rentas Internas dentro de procesos judiciales y administrativos. Ojo, esto no aplica para declaraciones de impuestos, solo para procesos tributarios y administrativos, y también las obligaciones que el Servicio de Rentas Internas tiene hacia nosotros dentro de los mismos procesos, inclusive las devoluciones de impuesto a la renta, devoluciones de IVA.
empiecen a contar nuevamente los plazos que tenemos las dos partes desde el 16 de junio del 2020. Listo, Juan. Nos preguntan cuánto tiempo puede durar el acuerdo de la reducción laboral entre empleador y empleado. Mientras dure la emergencia, postergable hasta por 180 días adicionales. Ok. ¿Cuáles son los requisitos para sacar un RUC en línea? Intenté hacerlo, pero no pude hacerlo. Pidieron en el sistema una clave y un usuario, pero no permitía crearle un link. Es justamente una de las diferencias que tiene la administración tributaria, ¿no? Que te dicen que tú puedes sacar un RUC en línea, que puedes sacar un RICE en línea, pero para sacar el RUC te piden la clave, y la clave únicamente la puedes sacar personalmente. Ahora, la solución que ellos plantearon en ese tema es que puedas sacar una clave de firma electrónica o un token, y que esa clave te pueda servir para la apertura de tu nuevo RUC. Si es que no tienes firma electrónica, tienes dos opciones. No puedes sacar en línea o sacar personalmente en cualquiera de las entidades que estén habilitadas. Listo, José Luis, muchas gracias. No tenemos más preguntas. ¿Alguien más? ¿Alguien tal vez tendrá una pregunta? ¿No? Listo, José Luis, no hay más preguntas. Muchas gracias por tu participación, José Luis. Gracias también a todos los asistentes. Les invitamos el día de mañana a acompañarnos en nuestro próximo webinar con nuestro exponente licenciado Marco Rubalcaba desde México, que nos trae el tema de atención al cliente en tiempos de COVID. Muchas gracias por su presencia. Muchísimas gracias a todos ustedes. Gracias. Una buena noche. Gracias, José Luis. Gracias, José Luis. Muchas gracias. Listo, Wilmer. Un abrazo. Chao.